Listo, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Si se ve algo, Sí, señora. ¿está viendo? A mí sí no me deja ver, pero no. ¿Listo? Un segundito. Espérenme, porque es que a mí no me deja ver la pantalla. Listo, ahora sí. Listo, chicos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es la Edad Media. Entonces, pues antes de iniciar la clase, como tal, yo explicarles, quisiera saber de pronto si alguno sabe, se acuerda o en lo que han leído, qué significa o qué es la palabra Edad Media. No sé Es quién, el, es dime, el Manuel. periodo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo XX y el XIV. Listo, muy bien, es un periodo En- que inicia en Entre el estos siglos. siglo, ay, pucha, me fui. Entre el siglo quinto, ¿es? Y Sí, el muy cuarto, bien. sí. Sí, listo, muy bien, María del Carmen. ¿Quién más? ¿Quién más? Lo que se les ocurra, no se preocupen, o sea, no, lo que se les venga Profe, a la ¿eso cabeza. no es Dime, como el descubrimiento de América? ¿O no, fue hasta el descubrimiento de América? Algo así. sí, Y exactamente, algo así. Fue más o menos hasta el descubrimiento de América que se dio la Edad Media. ¿Listo? ¿Alguien más? Su comienzo fue en el 476 con la caída del Imperio Romano del Occidente. Listo, dale, muy bien. Excelente, ¿quién más? No sé ni qué decir, pero... Listo, chicos. Entonces no se preocupen, igual acá estamos, como dice por ahí, para aprender, ¿listo? Entonces, ¿cuándo inicia? Porque es importante que ustedes tengan claro cuándo inicia o cuándo termina una civilización o una época de la historia. Entonces, la Edad Media inicia en el siglo V y termina más o menos en el siglo XV. Listo para que ustedes siempre que recuerden o cuando alguien les hable sobre la Edad Media, pues más o menos ustedes ya saben en qué siglo se fue ubicar. ¿Listo? Listo. ¿Qué fue la Edad Media? La Edad Media fue un periodo perdón, histórico que transcurrió más o menos desde los siglos V al siglo XV. Ahí estuvo desarrollado algo llamado el Imperio Romano Occidente. Eh, digamos que este imperio decae por ciertos problemas sociales y empieza todo lo que fue la Edad Media. ¿Listo? Cuando termina la Edad Media, se termina con Constantinopla o el descubrimiento de América, como les decía alguna compañera. ¿Listo? Digamos que la Edad Media se ha venido diciendo por mucho tiempo que fue una edad estancada, muy antigua, que no se hizo mucho, que pues la gente vivía pronto con miedo y un montón de cosas que pues digamos que hacía que esa época se viera como oscura. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales características desde la Edad Media? El fragmento del poder. ¿Alguien me puede decir qué será el poder? La palabra poder. ¿Qué significará la palabra poder? Profe, Dime, Manuel. bueno, poder es cuando una persona agarra al mando, un mando superior así, que tiene el poder de, como decir, de un pueblo así, Muy supongo yo. bien, muy bien, excelente, Manuel. ¿Alguien más? Ordenar, 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 muy bien. ¿Alguien más?
qué significará la palabra poder? ¿No? Listo. El compañero Emanuel y la compañera María del Carmen dicen cosas muy importantes, ¿no? Tomar el mando, tener el control de cierto lugar, de cierto país, un gobierno, por ejemplo. Entonces, había un gobierno unitario que tenían muchos reinos. O sea, estamos hablando de una época muy antigua. Ahorita, pues, reinos ya no hay, no se puede hablar de ellos. Entonces, esos reinos, cada uno, como lo acaban de decir, quería poder, quería controlar todo lo que estaba a su alrededor. ¿Listo? Entonces, cada uno tenía un interés por ese territorio. Por eso es que, pues, digamos que esas divisiones o esas peleas o esas guerras empezaban a generar cosas importantes. Por ejemplo, desarrollo político y económico, cómo yo voy a organizar quién va a dirigir, quién va a controlar, quién va a mandar. Entonces, eso fue importante en esa época de la Edad Media. También aparece el comercio. Entonces, ya la idea de poder comercializar con otros lados y no quedarme pues ahí como con lo mismo de siempre. Entonces, estas personas que tenían que ese poder quería pues regularse. Pero ¿qué pasó? En la Edad Media, con todas esas peleas dentro de esos reinos por tener el poder, pues empezó también a perderse parte de la economía y del comercio. ¿Listo? ¿Cuál era el poder que se tenía ahí? La tierra. Entre más tierras usted tuviera, fuera dueño de tierras, más iba a tener, pues digamos que ese poder y ese control. ¿Listo? Segundo, la iglesia. En esta parte la iglesia fue fundamental, fue la única institución europea, era universal, o bueno, para algunos sigue siendo universal, y fue la que controló, y también así como ustedes, como Manuel y María del Carmen lo dijo, poder, ¿no? Ordenar. Ordenó la sociedad, le dio reglas, valores, principios para que los ciudadanos de esa época pues siguieran como con eso, ¿listo? Esa iglesia pues tenía su jerarquía, digamos que esa jerarquía es quién está pues en el poder o en el control, quién está arriba y quién está abajo. Entonces, pues la iglesia también tenía su poder. Por ejemplo, sabemos de que la iglesia católica, su poder más grande es el Papa. O sea, digamos que él es la representación de Jesús o de la iglesia en estos momentos. ¿Listo? Entonces, pero aquí en la Edad Media, que pronto ustedes dirán, ay, pero ya él ya no tiene tanto poder, digamos que sí, no hay tanto poder, pero sí, en esa época tuvieron mucho poder, demasiado. Entonces ellos empezaron a crear, a moldear la sociedad para pues adecuarla a lo que ellos creían o pues lo que aparecía muchas veces en la Biblia. El tercer punto o la tercera característica es la vida cultural. Entonces, durante los inicios de la Edad Media, todo fue conservación, sistematización, como por ejemplo usted siéntese, usted no hable, usted pues haga, digamos que caso omiso a lo que dicen y cositas así, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Denme un segundito, listo. Entonces, en esa vida cultural, yo quiero preguntarles a ustedes, digamos que en sus casas, ¿quién tiene el control? ¿O quién tuvo el control cuando ustedes eran niños, no? ¿Quién tenía el control? Profe, mi mamá. ¿Quién más? La mamá. Los papás. Mi papá, El papá, muy bien. Mi mamá, profe. La mamá, Nuestros padres. muy bien. Profe, sobre todas las cosas mi mamá, porque todo el tiempo estaba con uno. Mi papá ya se iba a trabajar y dejaba a uno que era con mi mamá. Era la que tenía el control más. Muy bien, excelente. Listo, Profe, entonces, buenos días. buenos días. El control lo tenía yo porque uno en la casa hace berrinche y los papás hacen caso. Ah, ¿será? Bueno, ahí el compañero dice eso, ¿listo? Entonces, así como nuestros padres tienen ese control, o nosotros también a veces generamos ese control, también la iglesia en la parte cultural en esa época, todo se basaba en la Biblia. Yo me imagino que ustedes, si pues practican alguna religión, saben que hay algo llamado los 10 mandamientos, ¿cierto?
los Sí, han señora. escuchado. Sí, uno Sí, de señora. los mandamientos es no robar, no matar, adorar a Dios sobre todas las cosas, a los padres y ciertas cuestiones. Nosotros, digamos que ya en la actualidad no nos basamos mucho en eso. Hay personas que si practican muy bien la religión, pues lo van a hacer. Pero en la actualidad eso ya no se ve. Es complicado. Pero en esa época era muy rígido, ¿sí? Era demasiado fuerte la iglesia como tenía ese control en el aspecto cultural. La mujer, por ejemplo, solo se podía casar, bueno, después de pues ya volverse señorita o mujer, pero ¿quién la obligaban a casar? Sus padres. Entonces el papá le buscaba al novio, o sea, no se casaban por amor ni por nada de eso, sino que se casaban por un beneficio, por dinero. Entonces, pues eso es lo que hacían, eso sucedió casi en la Edad Media. Entonces, muchas mujeres y hombres fueron obligados a casarse sin amor con el fin de, pues, tener hijos, como la familia, formarla. Y pues ahí digamos que quedó listo. Luis, dime. Luis, levantaste la manito, dime. Luis Eduardo. No, esto, inclusive ahorita, hola, muy buenos días. Inclusive Buenos días. eso se ve más que todo también en la parte de nuestros ancestros, de los indígenas también. Esto, en la época que hablaba de la Guajira, se ve bastante eso, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, lo que dice el compañero es verdad, todavía, a pesar de todos los cambios que se han venido dando, aún se sigue viviendo en muchos lugares de nuestro país ese tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos que así suena como raro, como vender, ¿no? O sea, yo le compro a usted, yo tengo dinero para casarme con su hija, entonces, pues casémonos, o obviamente la niña tiene que ser virgen, por decirlo así, para que pues esto se una y pues el fin es tener hijos, tener una familia y casarse y vivir toda la vida juntos, que eso pues es lo que uno a veces escucha mucho en nuestros abuelitos. María del Carmen, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, más Sí. que vender es como si hicieran un trueque, porque recuerdo que mi abuela decía que a una hermana de ella la casaron con un señor por un triste baúl. Imagínate. Sí, eso también. Si ustedes quieren saber un poco más, los ¿Por abuelos, un qué? Disculpe, muchos buenos días, ¿por un qué? por un cajón, ¿sí? Ah, listo, listo, ya. Tranqui. Sí, sí, por un baúl, Por un por baúl. esos antiguos de esos baúles que de pronto en algunos lugares aún conservan, que es de palo, que es así de cerrar. Ujú. Y vaya a saber qué tenía Y dentro, no, ¿no? O no sí, tenía nada. claro que, exacto, no tenía nada. Y yo Imagínate. atiendo gente muy adulta, o sea, gente de 90 años para arriba y me gusta preguntarles sobre, por ejemplo, los abuelos, los bisabuelos de ellos. Y si uno quiere saber de historia, hable con esa gente porque verdaderamente Exacto. se la entregan en vivo, lo que fue, lo que se vivió. Muy bien, María del Carmen, excelente. Sí, ellos digamos que son como la apreciación de lo que de pronto yo les estoy explicando en la parte cultural de una época hace muchos años, si se dieron cuenta, hace muchísimos años, siglos, sucedió esto y aún, en muchos lugares todavía perdura. Entonces, gracias por sus participaciones. Bueno, a ese periodo se le pues duró más o menos 1000 años. Ahí confluyen tres culturas importantes: la romana, la cristiana y la germánica. Eso más que todo fue en la parte de Europa. Entonces estamos hablando de países como Francia, como Alemania, como España, Portugal, y los primeros, Inglaterra, fueron los primeros que se pues, desarrolló este pensamiento. La Edad Media se divide en dos: la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo XI, y la Baja Edad Media va del siglo XII al siglo XV. ¿Listo? Para que también lo tengan muy claro. Esos fueron los dos periodos más importantes en que se desarrolló esa Edad Media. ¿Qué sucedió en la Alta Edad Media? Ahí pues digamos que era un mundo ruralizado, o sea, estoy hablando de agricultura, la gente vivía en el campo, trabajaba, con eso comía. Había muchas invasiones, como les dije al principio, pues esos reinos o esos pueblos romanos pues estaban siendo invadidos y cada uno quería tener el control de todo eso. Entonces,
Los pueblos germánicos peleaban con, bueno, o sea, eran invadidos por musulmanes, o ellos invadían los musulmanes, o los vikingos también, que son como los bárbaros que nosotros pensamos, también, pues digamos que vivían todo el tiempo esa inseguridad. Con lo que ustedes me decían de quién es el que manda en la casa, bueno, los papás y todo eso, se genera una relación de dependencia, ¿no? Yo dependo de ellos, entonces yo tengo que hacer, pues como quien dice lo que, pues ellos a mí las normas, yo las cumplo. En esa época también hubo unas relaciones de dependencia, de cumplir. Entonces, el rey tenía muchas tierras, muchísimas, y él ni siquiera sabía cuántas tierras tenía. Entonces, él no sabía cómo controlar todas esas tierras. ¿Qué hizo? Le dijo a un señor, un amigo, en ese tiempo se hablaban de conde, vizcondes y bueno, un montón de cosas, así como unos títulos, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacía? Decía a este señor, listo, váyase, un ejemplo, como le dijo ahorita el compañero, digamos, váyase a La Guajira, vamos a hablarlo a la poco colombiano para que ustedes lo entiendan. Váyase a La Guajira, tome, no es un gobernador, no, usted es el dueño por ahora de esas tierras, o sea, usted me va a ayudar a controlar esas tierras, usted va a estar ahí, ¿qué va a hacer? Pues simplemente controla las tierras, controla la gente, controla los cultivos y me envía todo lo que salga ahí para mí. Pues claro está, usted coge una parte, que la población coge una parte y me envía casi todo a mí, ¿sí? Como un tributo, un impuesto, como se pueda llamar. Entonces los señores, como llegaban a estos pueblos que habían sido invadidos de pronto por vikingos o por otros bárbaros, entonces pues él decía, listo, vamos a construir un castillo, no tan grande como el del rey, pero es un castillo donde pues ahí va a ser como la mini ciudad y se van a refugiar y yo les voy a proteger. A cambio, ¿yo qué quiero? Que ustedes me juren fidelidad, o sea, ustedes hacen todo lo que yo diga y ahí pues aparece algo importante llamado el feudalismo. Entonces yo le doy un pedazo de tierra a ese señor feudal y ese señor feudal consigue otra persona que se llama vasallo, le jura fidelidad y así el señor pues digamos que cumple con que los campesinos, esclavos, artesanos, pues entreguen el producto o lo que, pues los impuestos que él imponga, el señor feudal se queda con una parte y se la envía al rey. ¿Listo? Eso es como más que todo para que entiendan las relaciones de eso. Claro está que como aquí en Colombia y en todo el mundo, pues hay corrupción, eso no tiene que uno ocultarlo, pues los señores feudales se creían con tanto poder que casi igualaron al poder del rey. Y empezó el rey a perder muchos lugares porque ellos, pues yo nunca había visto al rey, pues yo el único rey que veo es al señor feudal, que puede ser un duque, puede ser un príncipe, ¿sí? Entonces pues no tenían como, o alguien, un amigo conocido que pues escaló la sociedad y alcanzó un título, entonces o lo compro, yo compro título de duque, archiduque, ¿sí? Entonces pues con eso, vizconde, por ejemplo, por ahí uno ha escuchado, para que lo entiendan, ¿listo? En ese momento pues hubo una crisis agraria, la población no estaba creciendo, no estaban naciendo niños, empezaron a abandonar las tierras para irse pues de pronto a esos lugares donde los protegían y hubo una crisis agraria muy fuerte. En la siguiente expansión, digamos que hubieron como dos etapas en las que la acaban de mencionar, fue la crisis, allá no se puede hacer nada. Y en la expansión agraria, pues aumentó la población, ya las tierras fueron cambiando y las técnicas de agricultura también. Como ustedes ven en la imagen antes, y bueno, las personas que de pronto saben de cultivos, eso toma su tiempo, y más si se hace manual. Pero cuando yo tengo ayuda de un animal, de una rueda, de una máquina, pues la situación mejora y eso va a avanzar un poquito más, ¿listo? Hasta ahí, preguntas, dudas, anexos, alguien que quiera agregar algo. No, pues por ahora todo va claro. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ustedes, yo me imagino que se han visto cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Sí, claro. Yo creo que todos, ¿sí? O alguien no. Claro, Eso era el plancito del sábado o el domingo, ¿no? Levantarse temprano a ver cuentos de los hermanos. No, profe, no me gusta ver tele. Ah, bueno, pues María del Carmen es entendible.
Pero has escuchado ¿verdad? cuentos de los hermanos Green, ¿sí? Yo me los vi esta mañana. Ah, sí, esta mañana nos estaban dando. Listo. Estos cuentos de los hermanos Green se basan en en lo que yo les estoy contando. Entonces, para que ustedes ya se vayan imaginando, pues yo sé que son historias fantásticas porque son historias para niños, pero todo lo que ustedes veían de los reyes, del amor, de cómo vivían, de los palacios, de la agricultura, de la gente pobre, la gente rica, eso fue lo que, perdón, le sucedió a la Edad Media, para que pues tengan un poquito más claro. Listo. Digamos que aquí, con la idea del cristianismo, ¿no? Estas tribus que habían ahí, estos pequeños reinos, empezaron a dejar pues unos legados, bueno, un legado romano muy fuerte. Y esas tribus germánicas empezaron a practicar, ya no creían en muchos dioses, sino ya creían en un solo dios. Y ahí empezó la idea del cristianismo, que todavía, pues en nosotros la practicamos. ¿Cómo se llama eso? Teocentrismo, o esa práctica cultural de creer o que todo gira en torno a un solo ser, se llama teocentrismo. Entonces en ese momento pues ya no eran los dioses, Zeus, Poseidón, Júpiter, Marte, porque ellos eran también dioses romanos, sino que ahora yo solo voy a creer en Dios y en la Biblia. Entonces ellos empezaron a practicar el Antiguo Testamento y quisieron, empezaron a escribir con la idea de la iglesia el Nuevo Testamento, que ustedes han escuchado que lo escribieron pues los apóstoles de Jesús, ¿listo? El imperio romano, que fue tan grande que ustedes lo pueden visualizar, porque pues si ustedes han visto películas en Semana Santa, pues van a ver un poco de cómo eran los romanos y pues ustedes visualizan un poquito ahí ese imperio romano. ¿Listo? El imperio romano controló muchos lugares, fue gigante, tenía una estructura social fuerte, nos dejó bases para la democracia, para los gobiernos, ejércitos, las ciudades, la ciudad más que todo romana fue un avance muy importante para nosotros. Los acueductos, por ejemplo, que no se utilizaban, antes la gente era pues un poco desasiada, pero eso fue lo triste, que Roma avanzó, pero cuando llegó a la Edad Media, digamos que cuando se rompe ese imperio romano, pues decae mucho. En ese momento se dieron como diferentes reinos y cada uno pues tenía su teoría, ¿listo? Para que lo entiendan un poco. Los reinos que estaban ahí era el reino franco en Francia, el reino visigodo en España, los anglosajones en Inglaterra y los ostrogodos en Italia. Esos eran tribus. Después esas tribus se convirtieron en reinos, ¿listo? Entonces esos reinos que querían, como ustedes lo mencionaron algunos compañeros, era poder, ¿listo? Algunos tomaron cositas de cada uno de ellos, entonces pues uno dice, pues yo tomé esto de los romanos, esto de ciertas personas y lo voy convirtiendo. Casi todos sus reyes, casi todos los reyes, algo en común que tenían, se convirtieron católicos. Y ya se empezaron a pesar de que tenían diferencias, empezaron a volverse católicos y cada uno a practicar pues el catolicismo y seguir la iglesia y todo eso. Digamos que eso fue como algo que tuvieron en común a pesar de las diferencias que tenían, ¿listo? Y ustedes saben, ¿no? Pues Francia, estamos hablando de un idioma francés, España, pues el español, Inglaterra, pues inglés, y Italia, pues el idioma italiano. O sea, eso también era un problema porque estos cuatro reinos hablaban diferentes idiomas, ¿listo? Entonces, los bárbaros, ¿ustedes qué entienden por la palabra bárbaro? Yo les digo, ¿qué es un bárbaro? Levanten la manita y tienen la... Bueno, profe, lo que yo entiendo que es bárbaro es algún malo que tenga un poder muy fuerte y que le tenga miedo. Ya, es un bárbaro que no le tiene miedo a nada. Listo, muy bien, que no tiene miedo a nada. Nillaret. Bárbaro es una persona, pues suena como cruel, no sé, como que no pertenece a algo, como, no sé, suena como así. Listo, muchas gracias, muy bien. Jason. Bárbaro, tengo entendido que eran las personas que tenían una religión diferente, que se aferraban a otras cosas que no era lo católico o la iglesia. Listo, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Marta.
Profe, me parece que eran las personas que no pertenecían al Imperio Romano o algo así. Listo, muy bien. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, pero en sí, en ese momento, bárbaro se le decía a las personas que eran extranjeras. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. O sea, eran personas extranjeras. Entonces, ¿qué eran esos bárbaros? Eran pueblos que iban de lado a lado, invadiendo, pues simplemente se basaban en eso. Ellos invadían, tomaban y los llevaban a sus pueblos. ¿Quiénes se quedaban más que todo en los pueblos? Pues muchas veces eran las mujeres o pues con los niños, aunque también viajaban con ellos, pues como con ese fin de invadir, ¿listo? Esos bárbaros eran agricultores, ganaderos, familias patriarcales, o sea, el hombre era el que tenía como tal el control de ese momento, ¿listo? Poseían una monarquía electiva, o sea, digamos que aquí sí se elegían los reyes, entonces no es que porque mi hijo, yo soy el rey, mi hijo muere, perdón, yo muero, mi hijo toma el poder, no. Entonces aquí era que el señor, digamos, murió, entonces si es una tribu, pues vamos a votar quién va a ser el nuevo rey, ¿listo? Ellos sí creían en muchos dioses muy naturales, utilizaban el trueque, o sea, cambiar cosas, no era como mucho dinero, que no se hablaba un poco de dinero, sino era de esa manera, ¿no? Yo intercambio, no sé, un saco, intercambio comida, animales, digamos que eso era pues lo que se tenía, ¿listo? Poseían leyes orales, no había nada escrito. Entonces la ley era, por ejemplo, si usted robaba, pues probablemente le iban a cortar la mano, porque así eran esas tribus, ¿listo? Niyaret, ¿tienes la mano levantada? ¿Vas a decir algo más? No, no, señora. Vale, Jason, ¿algo más? Bueno. Listo. Los imperios o los reinos que se ubicaron ahí se unificaron y generaron diferentes imperios que tenían el control de todo. Entonces, en Francia, la conquista del rey Clovis, un rey que, pues, digamos que quería conquistar, empezó a atacar los otros reinos y empezaron ellos como quien dice darse la buena vida. Ellos cuando empezaron a tener el poder, ustedes saben que cuando uno tiene poder, uno hace desorden, ¿no? Entonces uno no controla, se gasta el dinero, holgazanes, para aquí, para allá, pero no toma como tal conciencia de que tiene en sus manos un poder grande. Entonces, pues, digamos que estos reinos antes eran no muy centrados en cómo iban a organizarse, ¿listo? Tatiana, alzaste la manito, dime. Profe, ¿qué imperio es ese? El imperio carolingio. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, tranquila, perdón. Listo, entonces, en ese momento, uno de los mayordomos, que era muy amigo de este rey, se fue en una guerra y ayudó a vencer los árabes en una batalla. La iglesia, al ver que este señor estaba pues haciendo cosas importantes pues por su reino, ellos dicen, pues quitemos ese rey que está ahí y usted pues va a asumir el poder. Entonces, con la ayuda del rey, porque es que el papa era el que le ponía como tal la corona a sus reyes, entonces los coronaban, entonces ellos pues le dieron, digamos que esa corona a Carlos Martel. De pronto ustedes lo han escuchado. Su nieto Carlomagno extiende su obra, entonces llega los reinos de Lombardía, Germania y España. Ya después se convierte en un emperador de Occidente nombrado por el Papa, impone la paz romana, impone la fe cristiana, organiza todo cuidadosamente el imperio, impulsa las letras, los estudios, que la gente se interese por el arte. Digamos que no es que todos los reyes han sido mal, eso depende de quién esté ahí en el poder, ¿listo? Para que ustedes entiendan dónde está ubicado, ahí, pues ustedes se pueden dar cuenta, ese fue el imperio carolingio, como estuvo formado, ¿listo? A su muerte, pues hubo un problema. Ustedes saben que cuando usted se muere, le salen los reclamos de los nietos, de los hijos, de los sobrinos.
Entonces, cuando este muere, los nietos, porque ellos querían cada uno quería el control de, pues, de este imperio y pues ninguno quería cederle al otro. Entonces quieren, ay, pues miren, nos vamos a pelear. Usted se queda con esto, usted se queda con esto, usted se queda con este y usted se queda con este. Entonces cada uno hizo un tratado, firmaron y cada uno dividió el imperio como, pues, como equitativo, ¿listo? Pero esto, al partirse ese imperio, lo dejó otra vez, digamos que a la intemperie, a la zozobra de otros, de otros bárbaros o de vándalos. Entonces empezaron otra vez las invasiones de quienes, de los normandos, los vikingos, los árabes o tribus que venían húngaras de otro lado. Entonces ese fue el problema también. Al romper el imperio, pues también empiezan las invasiones porque no hay un control como tal de cada uno de ellos. El siguiente imperio que se puso ahí fue el Imperio Romano Germánico. En el siglo X, Otón I, rey de Germania y de Italia, se presenta como un sucesor de Carlomagno. Entonces, pues como él ayudó a la iglesia como tal católica, nombra el Santo Imperio Romano Germánico con la idea de renacer ese imperio romano que siempre lo intentaron hacer. ¿Listo? Al principio, pues ustedes saben, usted tiene una idea, se va a cumplir, pero pues con el pasar del tiempo, pues estallaron los conflictos, otros reyes querían ese poder, que como así que el papa usted lo va a coronar emperador, o sea, debería ser otra persona. Entonces ahí empezaron como tal, pues unos problemas y empezaron sucesiones de diferentes príncipes, reyes. Entonces eso fue un problemas de gobierno fuertes, ¿listo? Entonces, ellos lo que peleaban era que porque la iglesia tenía tanto poder, o sea, porque la iglesia era la que decía, usted va a ser rey. No, si yo soy el rey, pues yo no necesito que la iglesia a mí me diga quién es. Entonces, en ese momento, este señor dice que el rey tiene todo el poder, todo, o sea, pues digamos que lo que la iglesia pues solo se rige a lo que el rey diga. Eso era como lo que más todo pensaba. Ahí tenemos algunas imágenes, aquí ya pues ya hay más de ciudades, no están tan unidos, entonces ya empiezan como los problemas porque también la división lo estamos viendo acá en en este mapita. El Imperio Romano de Oriente, entonces triunfó el cristianismo de nuevo, vía espiritual, seguir la Biblia, las reglas, los 10 mandamientos, aunque dicen que son más. Algunas tradiciones pues se empezaron a adaptar. Entonces, pues, ¿cómo empezó toda esta idea? Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos. Entonces, el Imperio Oriente y el Imperio Bizantino. Cuando empieza a romper ese imperio, ya se acaba. Uno toma una religión, uno toma una política y el otro toma una religión y toma una política. ¿Listo? ¿Qué es el feudalismo? Que eso pues hay que tenerlo muy presente. El feudalismo pues fue un sistema que se desarrolló durante esa Edad Media, alcanzando pues unas formas características muy importantes. Lo que yo les decía al principio, como el rey no tenía control, le tocó pedir el favor a alguien más de que controlara pues esas tierritas que estaban ahí. ¿Cuál fue el aspecto importante? Pues se empezó a organizar la sociedad por estratos. Por ejemplo, en Colombia, ¿cuáles son los estratos que nosotros tenemos? Estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4 y creo que hay hasta el 5, 6, algo así. Listo, muy bien, excelente. Yaret. Bueno, no sé si es por regiones, pero acá en Risaralda hay estrato 1 bajo, 1 alto, 2 bajo, 2 medio, 2 alto, y así sucesivamente en todos los estratos, 3 bajo y 3 medio y 3 alto. Eso ya es como dependiendo el nivel que le den ven. Listo, muy bien. Vea, ahí eso, pues ya vamos conociendo, por ejemplo, los que somos de Bogotá, cómo se manejan los estratos en otro lugar. Tatiana. Alto, bajo y medio. Muy bien.
eso pues, o lo que son estratos bajos, la clase media también, ¿no? Nos dicen así, y la clase alta. ¿Listo? También, muy bien Camilo, también ahí habían unos estratos. Entonces, ¿cómo era el estrato ahí? Rey, todo lo que es la iglesia iban de primeras, o iban arriba, si ustedes lo miran desde una pirámide. Seguía ya pues lo que son los duques, pues los que tienen como ciertos reinos, terratenientes con grandes poderes de tierra. Ya ahí pues empieza lo que son por decirlo así, el ejército, los militares, algunos obispos. Seguimos bajando, vemos que si lo miran desde una pirámide, ya tenemos, digamos que son artesanos, comerciantes, y llegamos al punto de, pues ya los que están abajo, que son los campesinos, los esclavos, los siervos o los vasallos, que pues en ese momento estaban ahí. Y esa relación tan importante entre, pues a mí me toca jurarle fidelidad a un señor porque me está protegiendo, y pues me toca cumplir, y si él necesita esto o lo otro, pues me toca, ¿listo? Aquí, digamos que hubo un problema muy grande, fue una ausencia de un poder central. Es que uno no sabía quién era el rey, uno no sabía, o sea, nunca lo conocimos, nos hablaban del rey, yo pagaba impuestos, pero nunca lo conocí. Lo único que yo conocí de él fue lo que el señor feudal me daba. Entonces yo pensaba, me imaginaba que el señor feudal era el rey y estaba ahí. Y así le pasó a todos los reinos, por eso también generó un problema muy fuerte, ¿listo? Fue agrario autárquico, quiere decir de que cada uno cosechaba, recogían la cosecha, el señor vasallo le llevaba al señor feudal, el señor feudal la dividía. Por ejemplo, 20 sacos de maíz que salieron. Entonces él decía, listo. Digamos que 15 son para el señor feudal. Los otros 5, pues los reparte el vasallo entre toda la población que está ahí. Pero el señor feudal le mandaba por ahí unos 6, 7 sacos al rey, y él también se quedaba con saquitos de maíz. Entonces, ¿sí ven? O sea, era complicado, no tenía poder. ¿Y quién se iba a enterar si ahí no había papel, no había cámaras, no había nadie? Nadie se podía enterar de ahí, ¿listo? No había comercio, no había avance tecnológico, pues fue complicado. Listo, para que ustedes vean cómo se dividió el feudo, ahí tenemos una imagen muy clara de que primero era la vivienda del señor feudal, el castillo. Segundo, tierras pertenecientes a todo el feudo, bosques, pasto para el ganado. Tercero, pues estaban las viviendas de los campesinos, tierras cedidas al señor por los campesinos para que trabajaran esas tierras, para algunos para comer y otros pues para el señor feudal, ¿listo? Entonces así digamos que tenía ese feudo. Uno ahí lo ve cerquita, pero eso era inmenso y era lejos, y toda esa población que había, pues en esas aldeas vivía gente muy pobre, con hambre, porque igual es que no alcanzaba la comida para tantas bocas, y en eso eran familias gigantes, muchos niños, entonces pues se volvía complicado, ¿listo? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, sugerencias. Profe, en el número 5, ¿cómo así tierras reservadas al señor? Esas eran tierras que eran para el señor feudal, ¿listo? O sea, la parte de que tenía tierras en la aldea, tenía tierras para cosechar para él. No era para el rey, sino para él. O sea, él cosechaba tierras para él, comía de esas tierras, ¿listo? Y no las repartía a nadie. Bueno, Ok. vale. ¿Alguien más tenía dudas? Vi manito levantado, pero no alcancé a mirar. Sí, profe, decía que las tierras se las daban a cambio de fidelidad y vasallaje. ¿Qué es vasallaje, profe? Ahí es donde no entiendo. Dale, tranquila, muy bien. Vasallaje es lo que yo te estoy explicando. Vasallaje es la dependencia de yo escoger una persona para decirle que me sea fiel, porque pues hasta ahí entendemos, ¿no? Fiel quiere decir de que todo lo que yo diga, y sí, el señor feudal me da protección, me protege que no me invadan y no me maten ni haga justicia. Entonces, relación así se llamó, vasallo, porque era vasallaje. Entonces, mi vasallo. Entonces, le pusieron vasallaje, bueno. Una relación de dependencia. Bueno. Gracias, profe. Vale, tranquilo. Entonces, toda la base social estuvo en el campo. Si se dan cuenta, todo, ahí donde vemos imágenes, estaba el reino gigante,
o el castillo, porque eran unos mega castillos con una iglesia, con todo. Y pues allá afuera si estamos viendo pues los campesinos trabajando grandes tierras de cultivos a mano, porque aquí ya no había máquinas, hasta ahora medio estaban, pues digamos que controlando los ganados o las vacas o los caballos para que pues ayudaran en esta parte que era muy importante. Entonces, mire, imagínense pobres hombres y mujeres trabajando todo el día en la tierra por dar eso, ¿listo? Entonces, había mucha desigualdad, como tenemos en la actualidad, había muchísimo. Entonces, esa sociedad estaba la nobleza, sacerdotes, clero y campesinos, artesanos, y pues ahí, pues esclavos que ya, pues ellos no los tenían muy en cuenta y solo servían, o siervos, si usted escucha la palabra siervo, pues quiere decir de que es la persona que sirve a otro, pero sirven de la peor manera. A esos reyes se les ocurrían unas cosas, los maltrataban, los humillaban, mejor dicho. ¿Y por qué? Pues por sobrevivir, porque en sí, pues digamos que en esos reinos, pues por lo menos tenía la comida fija. ¿Listo? Déjenme por acá alzaron la manito. Millaret. Profe, en la actualidad aún se ve eso, solo que ahora se llaman empleados. Y pues la ventaja ahora es que tienen más garantías, tienen garantías pues como seres humanos. Muy Entonces bien. todavía se ve eso, solo que ya no se llama esclavitud. Listo, muy bien, excelente. Eso es una comparación muy buena, ¿no? Ya nosotros vemos esta relación con nuestra actualidad. Sí, ha cambiado, pero pues algunos siguen diciendo que solo es mejorar las condiciones, pero seguimos siendo unos esclavos del trabajo. ¿Listo, Luis? Luis Eduardo, dime. No, o sea que prácticamente la descendencia de cuestión del trabajo prácticamente viene de esta era, ¿cierto? Sí, Porque señor. ahorita, digamos, con esa cuestión de derechos humanos, derecho internacional humanitario, de igual manera, pues sirvió mucho, o sirve, porque de igual manera esto da mucha beneficio a nosotros los humanos en cuestiones de que a veces los que tienen plata o los de extracto alto tiran muchas veces a pisotear a la gente de bajos recursos. Pues esa es mi opinión. No, muy bien, excelente. Eso está muy bien que pues de este tema lo relacionen con lo que está pasando actualmente. Si en ese momento ellos no tenían derechos, no podían opinar, les tocaba pues hacer todo lo que diga el señor feudal, porque pues en sí el rey no estaba ahí. O sea, no, ese rey grande que ustedes imaginan, pues estaba allá en su castillo por allá y cada quien en su mini reino, por decirlo así, hacía pues y deshacía en ese momento. Entonces lo que yo les decía, el rey, duques, condes, pretados o personas que tenían mucho poder, caballeros, digamos que el ejército allá no se les llamaba ejército, sino eran caballeros, no eran militares, sino eran caballeros. Entonces los caballeros templarios, ustedes los han escuchado, eran pues como parte del ejército. ¿Quién controlaba ese ejército? Más que todo la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos los enviaban a ciertas guerras o a campos santos, por decirlo así, tierras donde había nacido Jesús y había estado por ahí, porque ellos querían esas tierras, ya que ellos practicaban el cristianismo, pues ellos querían también esas tierras porque pues, decían, usted no practica el cristianismo, y ahí fue donde nació Jesús, por ejemplo. Entonces decían, no, pues nosotros practicamos otra religión que siempre ha estado acá, pero pues no le vamos a ceder nuestras tierras para que usted venga, porque pues esto ya nos pertenece desde hace mucho, ¿listo? Es lo que pues, la compañera preguntaba, ¿qué es el vasallaje? Mediante este acto, es un acto como, por ejemplo, cuando ustedes se gradúan, eso es un acto de graduación, ¿listo? Entonces, él escogía, no sé ahí sí cómo escogía, digamos, cuál era la persona como adecuada para hacer ese vasallo, pues, pues me imagino que él miraba quién era el que tenía más control, poder, de pronto algunas tierras más grandes, porque pues tampoco es que esos señores vasallos pues no eran tan pobres, por decirlo así, sino tenían una vida, digamos que acomodada, para que entiendan un poquito ahí, ¿listo? Los señores feudales, entonces los señores gobernaron como monarcas en sus feudos. La región sobre la que el señor tenía autoridad se llamó señorío. Si escuchan por ahí o leen en el módulo señorío, pues significa que ellos pues eran los señores, los señoríos, pero era porque se refería a señores feudales. ¿Cuál era el poder económico?
cobrar por el uso del horno. Entonces la herrería, que pues era importante para los caballos y para otro tipo de actividades de los soldados o los militares que estaban ahí y otras cositas para cocinar y para hacer pues, de la vida, pues ellos ¿qué hacían? ¿Usted necesita el horno para calentar? Págueme un impuesto. Yo lo utilizo, usted lo utiliza, son hornos comunitarios, pero usted me tiene que pagar lo que utilice. Peajes. Entonces yo, por ejemplo, qué bueno que eso lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, quería irme o mandar una mercancía de, por ejemplo, de España a Francia, pero yo tenía que pagar un peaje. Si yo quería cazar en un bosque de Francia y yo era alemán o era inglés o era español, yo tenía que pagar. O sea, ¿usted quiere cazar? Págueme. Entonces, eso era un poder muy fuerte que tenían ellos. Poder sobre su familia. Digamos que aquí los señores feudales, cuando un campesino, el que fuera, se quería casar, tenían que ir a donde el señor feudal para que les diera permiso. Entonces, bueno, señor feudal, es que mire, yo me quiero casar con esta señora o con esta muchacha, entonces yo quería saber si usted me da permiso. Y él ponía toda la situación, mire, es que yo soy, no importa que fuera, campesino, artesano, herrero, duque, entonces pues nos da el permiso de casarnos, entonces mira a ver si, bueno, sí, cásense, yo no hay problema, les doy mi bendición y pues que hagan todos bien, ¿listo? También dictaban órdenes, leyes, juzgaban, tenían el poder militar, tenían derecho de guerra, podían exigir suerte de servicio militar a sus vasallos, entonces si habían guerras en ese momento ellos exigían a sus vasallos que fueran y prestaran el servicio militar. Y no había excusa, más o menos desde los 13, 14 años, ya los hombres o los niños ya podían prestar servicio social en esa época. El servicio social, bueno, servicio militar, para que pues ellos entendieran eso. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. Todo claro, profe. Todo claro. Señora. ¿Listo? Entonces, el castillo feudal, ahí vivía el señor, había una torre de homenaje donde habitaba el señor y su familia, había establos, ahí estaba el horno, por eso les decía que el horno, ¿tenita el horno? Está dentro de mi reino, pague. La capilla, pues para orar, la herrería, y pues habían grandes comidas, carne, vino, cervezas, torneos, casas, esos señores, mejor dicho, se la pasaban, eran felices ahí en ese castillo. Y las señoras, sus labores eran pues de ama de casa, buscar los niños, y pues ahí era como la mujer ahí, ¿listo? Ahí tenemos otro ejemplo de un castillo medieval para que ustedes pues un poco entiendan cómo estaba. Consecuencias de todo eso. Entonces, el poder desaparece porque pues, no hay un poder central, entonces, grave. Entonces, aquí empiezan a tener problemas porque, por ejemplo, no sé, para que lo entiendan un poco. Digamos que Cali tiene una ley sobre, no sé, que hasta allá la rumba va hasta las 4 de la mañana, ¿sí? Pero aquí en Bogotá va hasta las 2. Entonces, varios se quejaban, pero bueno, si somos un solo país, ¿por qué no elige que la rumba vaya todo hasta las 4 o vaya todo hasta las 2? ¿No? Cada feudo era libre de decir, pues, acá en este lugar va hasta las 4. Después de puertas para afuera de nuestro territorio, usted verá si la pone a las 4, a las 2, a las 5. Sí, pero esas son nuestras normas. Entonces, claro, el rey, por ejemplo, podía haber dicho, listo, todos los feudos tienen que, no sé, cerrar sus castillos o acostarse a dormir o recoger cosecha o que todos me traigan maíz porque necesito uvas, porque necesito vino, cerveza. Y algunos decían, no, pues es que pues usted puede mandar, pero acá no se hace, por ejemplo, acá nosotros no tenemos pastos para hacer cebada, entonces no le podemos hacer cerveza, miren otro lado. Entonces, claro, eso fue un problema porque él era el rey, el que controlaba todo eso, ¿listo? Ahí ya empezó la idea de acuñar monedas. ¿Cómo es acuñar monedas? Ustedes saben que en la actualidad, pues las monedas tienen su valor, ¿no? La de 100, la de 50, la de 200, la de 1000. Pero en esa época no era el valor que tenía la moneda solita, sino cuántas monedas usted tenía. Yo les puedo decir a ustedes, Marta, ¿cuánto me vendes, no sé, tu casa? No, profe, yo te la vendo en 100 monedas de oro. Ah, listo, toma. Y se la vendía. ¿Sí? Oro, plata, eso era como lo que pues, valía más, ¿listo? Se independizan, se autoabastecen, no, eso se volvió
una cosa ahí que uno no sabía quién era qué y qué controlaba qué. ¿Listo? Decadencia, pues, como todo, tiene su principio súper bien, pero también pues tiene su final, ¿listo? Entonces ya el desgaste económico, militar, las cruzadas que pues en sí lo que hicieron fue generar más muertes, daños, la tierra tan dividida, el poder de los señores no se sabía quién era, entonces todo eso pues generó una decadencia fuerte, ¿listo? Eso, todo eso sucedió en la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media todo empezó a cambiar. Aquí empezaron los cambios políticos, aquí empezaron las democracias, desarrollo de las ciudades, artesanías, comercio, ya serán unos gremios donde se reunían, nacimiento de las universidades, catedrales, creación de reinos latinos, órdenes militares, comercio entre Oriente y Occidente, pues ya se empieza a dar un poco, venga, yo quiero llevar, no sé, este producto hasta China, pero es que de ahí para pasar tengo que pasar por Alemania, tengo que pasar por un montón de reinos, por Rusia, no, ¿sabe qué? Mejor voy, busco una ruta por el mar para que me lleve hasta allá y doy la vuelta o me voy para arriba. Entonces ellos empezaron a buscar rutas y esas rutas pues les sirvió a ellos para pues generar el comercio, ¿listo? Entonces, estas son todas las características, malas cosechas, se dio la peste negra. ¿Han escuchado lo que es la peste negra? No, señora. ¿Alguien sí? No, no, La señora. peste negra se generó más o menos así como pasó el año pasado sobre el COVID-19. Un ejemplo, ¿no? Pero entonces esa fue más fuerte. Eh, no tengo más ¿Listo? para No, tranquilo. contribuir. Muy bien, excelente. Lo que estamos viviendo ahorita se asemeja un poco a la Profe. peste negra. Dime. Bueno, lo que yo creo que la peste negra es como cuando quiere acabar con todas las cosas. Cuando uno, un cultivo, lo siembra y de pronto se muere. Es que cuando le cae una peste así, una plaga, por decirlo así, Muy bien, que quiere excelente acabar con todo. referencia. Muy bien la referencia que da el compañero. Si es una plaga que acaba con todo. O sea, acabó con cosechas, acabó con personas, se enfermaban, así pues la referencia la dio el otro compañero, ¿no? Parecido a lo que pues estamos viendo con el COVID, pero pues eso era peor porque allá no, pues no había medicina, no había avance tecnológico. ¿Usted se enfermó? Ah, pues que Dios lo cure. Que Dios lo cure y lo salve, porque no se puede poner nada, no se puede tomar nada, no se puede aplicar nada porque no habían vacunas. Pues nada, espere que Dios haga su labor y ya. Si se salva, pues está Dios, si no, pues también está Dios. Entonces, con ese pensamiento de esa época, pues mucha gente, muchísima gente murió, ¿listo? Al morir tanta gente, pues toda la población baja, mucho, mucho. Empezaron las crisis de valores, la religión tan impuesta, así como ustedes mismos lo han dicho, que antes se casaban así de esa manera, que tengo que cumplir a la letra los 10 mandamientos, si no me voy a ir al infierno, y bueno, un montón de cosas. Entonces, la gente tenía tanto miedo, que ya no sabían si de verdad existía un Dios o no, que si de verdad eso que nos hablaba la iglesia existía, y todo el tiempo ir a la iglesia era juzgar. Usted tiene la culpa, usted es pecador, usted es esto. Entonces decían, pues todo el tiempo están hablando de justicia, de pecado, de violencia, de que Dios nos va a castigar. Entonces la gente empezó un poco a dejar de creer. Nacen las universidades, grandes universidades, catedrales, reinos latinos, como por ejemplo España, pues aparece ya lo que es América, entonces ya hay que mirar a ver para dónde vamos, ¿listo? Órdenes militares, entonces ya la parte militar se desenvuelve un poco de lo que era la iglesia, pasa un poco a ser del rey, pero ellos ya empiezan como a tener su propia autonomía de, pues, controlar ciertas cosas, ¿listo? Aumento del comercio entre Oriente y Occidente, aumento del poder real, aparecieron los parlamentos, la democracia. ¿Usted quiere ser rey? Listo, sea rey. Pero nosotros queremos elegir las leyes. Bueno, listo, no vamos a pelear, elija las leyes y ya. ¿Listo? Otra parte muy importante, o sea, otro aspecto ahí que sobresale, lo que le pasó al otro imperio, porque uno es el de Oriente, el de Occidente, que es el que estamos hablando, y el otro es de Oriente. En esa Edad Media,
aparece algo llamado el Islam, que pues yo sé que ahorita hay un boom por ciertas cuestiones que están pasando en Oriente, donde pues estas prácticas religiosas están llevando pues a que muchos de ellos salgan o muchas mujeres sean violentadas en ese espacio, ¿sí? Entonces como para que pues entiendan un poco que está por allá, ¿listo? Acá el Islam pues es una religión monoteísta, también solo creen en un solo Dios, y se basaron, no fue en las creencias de Dios, sino de Mahoma, y crearon una Biblia o un libro llamado el Corán, ¿listo? ¿Cuáles eran los principios fundamentales? Solo hay un Dios, Alá, Mahoma, no se tenía como ese pensamiento de que fuera otro, entonces por eso eran las cruzadas. Los reinos europeos lo que querían era llegar al Islam, quitarle su religión e implantar lo que fuera el cristianismo, a lo cual pues muchas personas estaban furiosas porque no era, o sea, pues yo ya creo en esto, ¿por qué van a ir a imponerme ustedes esto? ¿Listo? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas que tengan. Todo bien, profe, todo bien. ¿Sí? Listo. Listo, entonces les voy a mostrar un video para que pues quede como más acorde. Todo bien, profesora. Sí, les voy a mostrar un video para que ustedes pues vean también desde la imagen pues cómo se vino dando cada una de esas ideas, ¿listo? Y cuando termine de ver el video hacemos una actividad para mirar cómo quedó de claro y pues ustedes pues miran a ver si les quedó claro, si todavía hay vacíos, pues me lo hagan, que es la idea, ¿listo? Me avisan, ya les comparto pantalla, espérenme un segundito. Dame un segundo. ¿Listo? Por favor, me avisan si están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo, muy bien, muchas gracias. Mateo. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces ya lo Sí, Sí, le estamos observando. Vale, gracias. Listo, vamos a escuchar a ver. Un segundito. Claro, profe. ¿Listo? La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos.
Para algunos historiadores este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un Estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un Estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del Estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales.
Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Listo, chicos, si se dan cuenta, pues son muchas cosas, porque es que la Edad Media tuvo muchísimas cosas importantes, pero pues con el video la idea es que les quedara un poco más claro, pues todos estos procesos que se dieron en ese espacio de la Edad Media, que fueron pues fundamentales para formar las sociedades actuales que nosotros tenemos, ¿listo? Entonces les voy a enviar un link, es un jueguito, espérenme, ya los envío, pero les comparto pantalla para que ustedes sepan. Dame un segundo. Listo, entonces espérenme porque estaba haciendo la prueba. Uy. Entonces, ya les envío ahí el link, pero les voy a explicar para que ustedes sepan. Tienen que esperar a que se cargue la aplicación, ¿sí? Si se dan cuenta, pues eso se demora un poquito. Pues no se van a estresar. Entonces ya apenas aparezca aquí jugar, si ven, si se dan cuenta, ustedes ya le dan jugar. ¿Qué tiene que hacer? Ubicar, por ejemplo, qué es qué. O sea, unir con cada uno qué es qué, ¿listo? Y tienen pues 2 minutos para hacerlo, ¿listo? Me avisan cualquier cosita. Me avisan si pudieron ingresar y todo eso. Bro, una preguntita, bro. Dime.
Los de estos que ustedes de último, ¿cómo hago ahí? Ingresa el link, ¿listo? Ingresa el link que te envié, ¿listo? Lo envió en el grupo que hay. En el chat, ahí en el chat está. Profe, pero yo no se metió en el chat. No, aquí, en el chat de acá de lo que estamos en el Meet. ¿El Meet te da opción de chat? Profe, a mí no me da opción de chat, no sé cómo hacer. Ve qué Profe, a mí tampoco me da, profe. Volver a enviar el link. A ver si les aparece y ustedes pueden abrir ahí. ¿Listo? ¿Sí pudieron? Profe, a mí no me da ni el link. Ay, Dios mío, qué mal. Volví a enviarlo a ver si te aparece. Profe, me sale la imagen, pero no sé cómo unirlas. Espérame, ya les Y el explico. tiempo ya se me acabó. No se estresen, pues le dan aquí arribita. Tranquilos, vamos a ir despacito. Yo sé que a veces las tecnologías a veces son complicadas. Espérenme un momentico que cargue, pero ya. Seguro, tranquilos, no se estresen. Si no, pues ya les envío otro, no se preocupen. Profe, yo lo pude abrir, pero tampoco, no sé cómo hacer. Si me puede explicar una amiguita. Listo, mira. Miren mi pantalla. Sí, Aunque señora. ya les doy la respuesta. Pero miren, ustedes simplemente ponen encima del dibujo la palabra y ya él mismo se guarda, ¿listo? Ah, ya entendí, profe. Profe, ¿puede enviar otra vez el link? Qué pena con usted. Claro que sí, tranquila. Profe, yo no vi la pantalla cuando estabas explicando qué había que hacer con las imágenes. Dime, perdóname, qué pena. ¿Me vuelves a repetir? Yo no estaba viendo la pantalla cuando Listo. estabas diciéndome qué había que hacer con las imágenes. Tranquila, ¿Me tranquila. repites, por favor? Entonces, mira, tú coges acá la palabra, ¿sí es que yo la estoy arrastrando? Sí, señora. Y yo la pongo encima, por ejemplo, si la pongo acá, pues es incorrecta. Lo que pasa es que si está incorrecta, pues se va a devolver. Bueno, si usted la pone correcta, ella desaparece. ¿Listo? Ah, ok. Tiene que ponerla encima del dibujito y ya se va a guardar, pero como está así, Ah, muchísimas gracias, profe. vale. Voy a entrar al link. Profe, creo que me rindo. Ay, no se me rindan ustedes. Bueno, profe, pues yo me tengo que desconectar porque apaga el celular y Vale, listo. No te preocupes, tranquilo. la próxima clase son todos los sábados, ¿cierto? No sé, ya es como le programen. Bueno, tienes que estar Ah, pendiente. ok, entonces está ahí al pendiente. Muy buena la clase, muchas gracias. No, a ustedes, a ti, ¿listo? Gracias. Vale, fíjate. ¿Listo, chicos? ¿Si pudieron? No se me rindan, ustedes pueden. Profe, ya, ¿y qué más hay que hacer? Listo, ya les voy a enviar les voy a explicar y les envío el siguiente link.
Todos ya pudieron, es que quiero que todos puedan. Denme un momentico a todos y ya, ¿listo? Profe, yo entré al link, pero no he podido acomodar las palabras en cada imagen. Se me dificulta, no sé por qué. Bueno, tranquila, debe ser porque las estás poniendo mal o no estás arrastrando bien la palabra, ¿listo? Cuando se les devuelve la palabra es porque está mal, o sea, ese no es. Emanuel, dime. Nada, Pero- profe, tampoco pude. La conseguí, pero no pude cómo hacerlo. Profe, por decir, hay veces que le aparece a uno arriba el cristianismo y uno toca la imagen, más no desliza la palabra. Ve, qué raro. Bueno, es que también de pronto es Por que... lo que tal vez en teléfono, en el celular. Bueno, sí, eso es verdad. Listo, bueno, vamos a hacerlo acá para que no se van a estresar. Listo, chicos, entonces miren mi Profe, pantalla. me pasa lo mismo que la chica que habló. Listo, bueno, póngame cuidado. Bueno, espérenme que cargue. Entonces, miren para que tengan, pues, cómo era lo correcto. Entonces, tenemos el Islam, si ustedes se dieron cuenta, pues yo lo mostré ahí. Pirámide social, pues eso es muy fácil. Caída del, perdón, cristianismo, pues aquí tenemos a una imagen de Jesús. Feudalismo, también se los mostré. Y caída del Imperio Romano. Eso era lo que tenían que hacer, ¿listo? ¿Sí ven? Pues de pronto sí, lo que estaban diciendo ustedes, desde el celular de pronto no les deja responder así rápido. Sí, profe, por el celular, porque yo estoy en mi celular y realmente no. Sí, señora, a mí también Profe, porque me salen las preguntas, pero no puedo seleccionarlas. Realmente en el celular solamente se selecciona la imagen que es, porque pregunta por decir la pirámide, el cristianismo y eso. Entonces se selecciona la imagen. no muestra como la pantalla completa. Ah, listo. Bueno, pues voy a enviarles el otro. A ver si esperemos si esto sí. Espérenme un segundito. Espérenme yo acá. Voy a enviar el otro que es como de preguntas. A ver si de pronto ese sí se los deja hacer. Que esto es más interactivo, pero pues bueno, yo entiendo que algunos dispositivos son, ay Dios mío. Dame un segundito. Espérenme que cargue, ya les muestro. Espérenme un segundo. Listo. Entonces aquí simplemente es de preguntas. Ay, no, perdón. Me equivoqué. Qué pena, volví a cargar el mío. Espérenme un segundito. Espérenme que está cargando. Nicolás Cortés, dime. Levantaste la manito. Ah, no, profe, es que me equivoqué. Espérenme un segundo porque no tengo como está quedando ahí. Espérenme un segundo. Ya les voy a enviar el siguiente link a ver si es de respuesta, sino que se está cargando. A veces se demora un poquito en cargar. Espérenme un segundito para que pues puedan hacer y que quede un poquito más claro. De todos modos, pues ahí tienen el link si quieren más tardecito o pues, de pronto desde un dispositivo, un computador o algo así, lo pueden ir haciendo. Pues para que les quede un poco más claro y pues ustedes puedan ya entender y pues desde el juego, ustedes saben que desde el juego uno le queda mucho más fácil el aprendizaje. Pero denme un segundo, ya termino acá. Espérenme ya. Es que está muy lento mi internet hoy. Listo, ahora sí. Entonces ya les voy a presentar pantalla y les envié el link. Primero miren mi pantalla y después sí entren al link, ¿listo? Que es que si primero entran al link y no me miran mi pantalla, de pronto ahí está la confusión. Entonces, aquí les hacen arribita la pregunta que dice ¿cómo era la sociedad feudal? Entonces usted simplemente marca. Se pone en rojo
si está correcta, si está incorrecta. Si está correcta, se marca en verde o en azul, ¿listo? Y se va pasando, son 5 preguntitas, ¿vale? Vale, profe. Profe, ¿me hace un favor? ¿Puede enviar otra vez el link? Claro que sí, ya te lo envío, espera. Me avisan cuando terminen, bueno. Si quieren volverlo a hacer hasta responder la respuesta correcta, pues pueden hacerlo muchas veces, bueno. Pues la idea es que les dé tienen las respuestas correctas. ¿Listo, chicos? ¿Sí pudimos? Nada, profe. Ay, ¿qué pasó? Dios mío. Profe, así como le sale a usted en la pantalla, a mí también me sale acá, pero las palabras las que no me salen. Las palabras no le salen nada, también, no, preciso, puede ser el internet. De pronto, ¿sabes qué pasa? Por lo que están utilizando el dispositivo de Meet para Meet y para utilizarlo como Google, entonces puede ser, yo creo que debe ser eso. ¿Listo? Sí, señora. Yo creo que es eso. Si quieres ahorita cuando termine la clase, pues tú lo haces, pero pues con el fin de aprender, ¿no? Pues para que te quede claro y te digas, ah, bueno, quedó súper claro, ¿listo? Sí, señora. Vale. ¿Alguien más tuvo problemas? ¿Todos pudieron? Yo ya terminé, profe. Listo. ¿Cómo te fue, Nicole? Profe, yo lo hice y ahí cómo hago para saber. No, no te preocupes. Arriba te aparece la puntuación. Ok. Nota media debe aparecer, pues me imagino que 5. ¿Listo? ¿Todos terminaron? Para darle las respuestas correctas. Sí, profe, ya. Listo, entonces, espéreme, bueno, esperemos que cargue. Listo, ya cargó. Entonces, Ya. Listo, preguntan, ¿cómo era la sociedad feudal? ¿Cómo era, chicos? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta? Estamental. ¿Sí? Sí, señora. Sí. ¿Todos de acuerdo? Listo, bien. ¿Qué función tenía un señor feudal? Administrar la tierra. Administrar, bueno. El señor feudal, tengan cuidado, ¿listo? ¿De qué asuntos se encarga el clero? O sea, la iglesia. Religiosos. Exactamente. ¿Cuál era la situación de la palabra del siervo? ¿Era un hombre libre, dependiente o era un hombre privilegiado? Muy bien, dependiente del señor feudal. ¿Qué actividades practicaban los campesinos? Administrar la tierra. El cultivo. Ah, yo sí iba a decir cultivo. Entonces, si se dan cuenta, punto 5, nota media, pues ustedes ya la van a tener ahí, se ve, listo. Entonces, pues eso era con el fin de socializar eso. Preguntas, dudas, por favor, que tengan. Yo los escucho, si de pronto hay cositas todavía, el módulo, algo que hayan visto. No, todo está bien, todo súper bueno. Todo súper bueno, entonces puedo hacer preguntas hacia el azar y ustedes me las responden. María del Carmen. Sí, profe, en realidad
Tengo muchas inquietudes, pero me gustaría que fuera como internamente con usted, puesto que es mi primer clase, que me permiten unirme al grupo. Bueno, Yo pues también, profe. Es que es mi es mi primer clase con usted, entonces sí, tengo duditas también, así un poquito. bueno, listo. Entonces ahorita nos quedamos un momentico y pues miramos esas dudas si son, pues yo las puedo resolver o pues ya el equipo pues administrativo, las personas que estén ahí se las puedan responder, ¿listo? Pues ya que estamos conectados. ¿Alguien más, chicos? ¿Todo claro? Listo. Vamos a hacer ahí sí preguntas al azar, así vamos a ver. ¿En qué siglos inició la Edad Media? Levanten la manito, solo les doy la palabra a los que levanten la manito. ¿En qué siglos inició la Edad Media? María del Carmen levantó primero la mano. En el siglo V. ¿Y terminó? En el siglo XV. Bueno, vamos a ver. Marta, ¿qué dice? Sí, señora, en el 15. ¿Pero cuándo inició? En el quinto. ¿Y terminó? En el 15. Bueno, vamos a ver si es verdad. Yurley. Empezó en el siglo XII y terminó en el siglo XV. Listo. Respuesta correcta. Empezó en el siglo V y terminó en el siglo XV. ¿Listo? Muy bien, eso está muy bien. ¿Cuál era la religión que se practicaba en la Edad Media? Levante la manito. Emanuel. ¿Cuál es? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál era la religión que se practicaba en la Edad Media? Bueno, está la de los... ¿Cuál es lo de, cómo le digo? La religión. Bueno, la religión, bueno, está el mando superior. Creo que es una. No, religión. Catolicismo, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Catolicismo o cristianismo? Bueno. Listo. Eran Vamos. las dos, ¿no? Dime. Eran las dos. Primero iniciaron con el catolicismo y después surgió el cristianismo. Muy bien. ¿Cuáles son las dos etapas o cómo se llaman? Las etapas de la Edad Media. ¿Cómo se llaman? La edad alta media Ajá. y la edad baja media. Muy bien, listo. Muy bien, excelente, Marta. Listo. Y la última pregunta ahí, como ya para los ir a descansar. ¿Cuáles eran los 4 reinos bárbaros que se formaron en la Edad Media? Profe, qué pena, es que no entendí la pregunta. ¿Cuáles fueron los 4 reinos bárbaros que se dieron en ese momento? El reino italiano, el francés, el de Inglaterra, el español. Listo. ¿Alguien más? Emanuel. El romano, profe. El romano, dicen por ahí. Emanuel, ¿qué dice? Reino Unido. Reino Román. Y Inglaterra. Reino Inglaterra. Eso. Ah, me equivoco. Profe, el Imperio Carolingio. Profe. Dime. Sí, te escucho, dale, sigue hablando. El Imperio Carolingio. El Imperio Romano. Jerárquico. Listo, ¿alguien más? Listo, chicos. muy El bien, Imperio está bien. Romano de Oriente. Listo, todo lo que ustedes han dicho está bien. O sea, se vieron en reinos y terminaron convirtiéndose en imperios. O sea, eso es lo que a mí pues más me interesaba que quedara claro, como cómo se formó, por qué se dio la Edad Media, como los aspectos más importantes. De todos modos, se saben que tiene el módulo. En el módulo pues van a encontrar más información, pues para que estén pendientes, ¿listo? ¿Alguna duda, pregunta sobre la clase? Bueno, pues aparte de las dos compañeras que tienen esas dudas. Profe, pues yo la verdad sí no entendí mucho de los reinos.
De los reinos, Se me bueno, olvidó, sí, se lo como envío de más los imperios, de los que se formó. Los Marta. nombres, Ah, como bueno, tal. o sea, tienes problemas es como con los nombres. Sí, señora. Ah, bueno, pues eso es de repasar un poquito y leer un poco más la cartilla. Recuerda que, o sea, lo que han dicho los compañeros está bien. Más que todos los principales países, sí, lo que es Francia, España, Inglaterra, Italia, ahí fue donde estuvieron los primeros reinos. Bueno, entonces cuando a ti se te venga a la cabecita o te hablen de los reinos bárbaros, pues acuérdate de estas ciudades. Francia, España, Inglaterra, Italia, ¿listo? Sí, profe, yo me acuerdo, o sea, de las ciudades de los países sí me acuerdo, pero de los nombres de cada uno, No, no te porque preocupes. Sí, claro. No, ¿no? yo sé que a veces es complicado. O por ejemplo, sabes que son los imperios, que en sí fue el Sí, señora. carolingio, que creo que fuiste tú la que me preguntaste, ¿no? Que el carolingio. No, señora, yo Ah, fui la no, que... fue otra persona. Entonces está el carolingio, el germano romano y el sacro imperio romano. Esos son los tres más importantes de imperios. ¿Listo? Los primeros que Eso te era lo nombres que son no los reyes. entendía. Dime. Eso era lo que no entendía. Ah, vale. Fui yo, profe. Ah, fue Tatiana. Ah, bueno, listo. Entonces, mira, algo importante para que tengas claro. Primero fueron los reinos, ¿sí? Fui yo Primero la que los te pregunté. 4 reinos y después vinieron los imperios, ¿listo? Ah, ok, O profe, sea, gracias. primero fueron los reinos, los 4 reinos que ya, pues tú ya dices, ah, bueno, listo, ya sé que estos 4 reinos estaban en estas 4 ciudades. Y de esos 4 reinos, pues se formaron los imperios, que es el carolingio, el romano o el sacro imperio romano y el germánico. Y listo. Esos son los 3 reinos los imperios más importantes que se dieron en la Edad Media para que te quede claro. ¿Listo? Ok, profe, ¿Listo? gracias. ¿Vale? Tatiana. ¿Tienes dudas, Tatiana? Profe, perdón, ¿me repite las ciudades de que me acabaste de Claro. mentar? Las ciudades son España, Italia, Inglaterra Inglaterra y y Francia. Francia. Exactamente. Muy bien. Eso con eso ustedes la tienen. Si las dudas están como con los imperios. Es complicado. Lo que pasa es que sí, lo que les digo, pues ellos por tener poder se complicaron muchísimo, hicieron alianzas. Yo les recomiendo películas pues de esa época, por ejemplo, o series como Vikingos, por ejemplo, que pues es una serie muy adaptada a lo que se vio un poco ahí en esa época, como para que entiendan un poco los reinos, las invasiones bárbaras. Hay una película que se llama El Rey, que está en Netflix también si ustedes quieren verla. También pueden entender un poquito eso. Rey Arturo. Ay, gracias, sí, me robaste El Rey Arturo, también lo pueden ver y ahí van a entender un poco también de lo que se vio en esos reinos. Eso, para que ustedes tengan más claro, eso es como cuando usted, su papá, mamita o abuelito va a dejar una herencia y usted tiene un montón de hermanos regados, primos, sobrinos, nietos y quieren la herencia. Entonces eso quieren poder, quieren control, quieren controlar todo y eso se desata un caos porque cada uno quiere controlar y si uno se queda con tal cosa y hace tal cosa, entonces los otros empiezan a pelear y se arman las guerras y de los disgustos y pues algo así para que a ustedes les quede un poco más claro la cuestión con los reinos o con los imperios que se formaron en la Edad Media. ¿Listo? Listo, mis chicos, pues no es más. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. No, ustedes igual, pues que se queden las dos compañeras para las dudas. Muchas gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Profe, una pregunta. El otro sábado tenemos otra vez clase, ¿nos van a seguir dando clases cada 8 días? Espérame porque ya son ellos los encargados. Bueno, esperemos un momentito a ver. Ya, ok. Muchas gracias. Vale, vamos a ver si Felipe está conectado.